¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se comportan de forma tan contradictoria cuando están enamoradas? Hay momentos en los que todo te parece claro, obvio, inconfundible. Hay amor. Y sin embargo, hay pequeños gestos, pausas o silencios que te hacen dudar. Pero, ¿y si te dijera que la forma más profunda de amor, la que viene del inconsciente y que ni siquiera la propia persona reconoce del todo, se muestra en pequeñas acciones que casi siempre pasan desapercibidas? Carl Gustav Jung dedicó gran parte de su vida a comprender el alma humana, las conexiones invisibles, las emociones que no siempre pueden ponerse en palabras, pero que influyen profundamente en nuestras decisiones. Y cuando alguien está realmente enamorado, incluso sin ser plenamente consciente de ello, su alma suele revelarlo mucho antes de que su mente lo entienda. Ese hombre que quizá te confunde con su silencio, con su contención o con su cercanía repentina, podría estar mucho más enamorado de lo que él mismo se da cuenta. Porque el amor no siempre sigue la lógica ni las palabras claras. A veces fluye a través de sueños, a través de miradas que te lanza sin siquiera notarlo, o a través de la forma en que su comportamiento cambia y solo contigo. Jung decía, lo que no llega a la conciencia aparece en la vida como destino. Y eso también se aplica al amor. Si él aún no es consciente de lo que siente, su alma ya está actuando en su nombre. Pero, ¿cómo puedes reconocer si realmente está enamorado? ¿Qué señales envía su inconsciente, su corazón, sus emociones más profundas, incluso cuando él no las dice? Esto no es un análisis superficial. No voy a hablar de mensajes de texto ni de clichés románticos. Vamos a sumergirnos en lo que Jung llamaba los símbolos del alma, en las expresiones de un hombre cuando algo dentro de él empieza a vibrar en el momento en que estás cerca, aunque él mismo no lo entienda del todo. Y antes de empezar, te pido que mires con mucha atención, porque a menudo cometemos el error de esperar grandes palabras, grandes gestos o promesas, y pasamos por alto lo más valioso, la manera en que alguien cambia por dentro cuando entras en su vida. Jung enseñaba, el verdadero amor no se planifica ni se fabrica. Aparece como una fuerza imparable que derriba nuestros muros y nos conecta con la parte más esencial de nosotros mismos. Así que abre tu intuición, tu sensibilidad, y pon atención a lo siguiente. Si este hombre muestra siquiera uno de estos comportamientos, si lo has visto reaccionar así, entonces está profundamente conmovido por ti y probablemente mucho más enamorado de lo que su mente racional está dispuesta a admitir. Te mostraré estas señales una por una, desde las más sutiles hasta las más evidentes. Quédate hasta el final, porque esta comprensión no solo te ayudará a reconocer el amor a un nivel más profundo, sino también a sanar muchas dudas que quizá llevan tiempo viviendo en tu corazón. No se trata solo de saber si él te ama, sino de reconocer cómo responde el alma ante el verdadero amor. Cuando un hombre está profundamente tocado por una presencia femenina que lo cambia, su comportamiento empieza a transformarse de una forma que él no puede controlar. Y la primera gran señal aparece en su atención, no en la atención obvia que quiere impresionar o busca validación, sino en algo más fino, más auténtico. Empieza a notar detalles que otros jamás verían. ¿Cómo te sientes de verdad aunque digas, estoy bien? Si cambiaste el peinado aunque no lo hayas mencionado. Si tu voz suena de alguna manera diferente. Ese tipo de atención no nace de un interés superficial, sino de una conexión profunda interior. Jung creía que las emociones verdaderas se proyectan hacia afuera para que podamos reconocerlas. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Este hombre reacciona desde lo más hondo, no desde el cálculo. No necesita verte todos los días para pensar en ti. Puede mencionarte en momentos en los que menos lo esperas, preguntar por cosas que tú hace tiempo olvidaste,
o simplemente aparecer sin un motivo especial, no por costumbre, sino porque su inconsciente lo lleva hacia ti. Algo dentro de él ya está procesando lo que su mente aún no puede comprender. No es dependencia ni obsesión, es resonancia emocional. Tu energía ha tocado algo en su interior y eso empieza a hablar sin palabras. Otra señal muy fuerte es cuánto cambia cuando está contigo. Hay hombres que se comportan igual con todas las mujeres, pero cuando un hombre está realmente enamorado, aunque no lo sepa conscientemente, su manera de ser contigo es distinta. Puede mostrarse más vulnerable, más abierto, incluso torpe, porque el amor verdadero no busca la perfección, desarma, nos vuelve humanos, nos vuelve reales. Si solo contigo baja la fachada, si su silencio contigo no es incómodo sino profundo, entonces estás ante algo que va muchísimo más allá del interés superficial. Jung decía, lo que el alma ama, lo protege. Es posible que este hombre empiece a cuidarte de maneras que no se pueden explicar lógicamente. Se asegura de que estés bien, de que no tengas frío, de que no vuelvas sola a casa, de que comas a tu hora. No es control, no es ego. Es una sensación interna de responsabilidad emocional, como si su propio equilibrio también dependiera del tuyo. Y cuando cuida de ti de esta forma silenciosa y entregada, sin pedir nada a cambio, es porque ya te ha acogido en su mundo interior, aunque no lo diga ni lo entienda del todo. Por eso, cuando veas estas señales, no las tomes a la ligera. No te dejes confundir por su inseguridad externa. Lo que ocurre dentro de él es mucho más grande de lo que parece. Lo que viene a continuación son señales aún más profundas, de esas que solo aparecen cuando la conexión es realmente real. Hay momentos en los que un hombre no tiene que decir nada porque su energía ya lo revela, todo. Quizá no haya confesiones ni promesas, pero algo en su mirada, en su respiración cuando estás cerca, o en su silenciosa presencia a tu lado, habla más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio es presencia, es alma encontrándose con alma. Cuando un hombre está más enamorado de lo que admite, su cuerpo habla por él. Observa cómo reacciona cuando otros hablan de ti. Cuando alguien te elogia, fíjate en sus ojos. Cuando alguien te critica, observa su expresión. El amor no necesita consciencia para proteger lo que ama. El instinto toma el control incluso cuando la mente todavía no lo hace. Jung decía, el inconsciente tiene sus propios caminos, y con frecuencia somos guiados por sentimientos que aún no sabemos nombrar. Cuando un hombre reacciona, aunque sea solo con una mirada, en el instante en que alguien menciona tu nombre, es que algo dentro de él ya decidió que tú le importas. Y luego está el esfuerzo. Cuando alguien siente algo real, se esfuerza. No tiene que ser en grandes gestos. Basta con cómo te escucha, cómo recuerda algo que una vez dijiste, cómo ajusta su tiempo o pide perdón cuando siente que te ha herido. Ese esfuerzo silencioso dice más que 1000 palabras, porque quien no siente nada, no se mueve. Pero quien ama, incluso sin entenderlo, hace espacio. No para impresionar, sino porque su mundo interior ya está cambiando para incluirte. Y hay una señal que casi nadie nota. Empieza a cambiar incluso cuando tú no estás. Su rutina cambia. Sus pensamientos se distraen. Se le ve más ausente, más pensativo, como si algo dentro de él se hubiera activado sin saber por qué. Pero tú estás ahí, presente en sus pensamientos, en sus emociones, en aquello que antes era automático y ahora ya no lo es. Jung hablaba del poder de las imágenes internas que pueden cambiar a una persona incluso sin contacto físico. Y tú, sin proponértelo, te has convertido en una de esas imágenes internas para él. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, ya eres parte de él. Por eso, no te dejes engañar por la superficie. Muchos hombres callan lo que sienten, no porque carezcan de sentimientos,
sino porque les cuesta traducir el lenguaje del alma al lenguaje de la lógica. Y justamente ahí, si estás atenta, puedes ver más hondo. Puedes percibir lo que él mismo todavía no ha comprendido, que su corazón ya tomó una decisión. Quédate conmigo, porque hay más señales que revelan este amor silencioso pero poderoso. Si las entiendes todas, verás el cuadro completo, uno que quizá cambie para siempre tu forma de entender el amor. Hay una transformación que tiene lugar en el corazón de un hombre enamorado, una que casi no se nota al principio. Es lenta, casi invisible, pero profundamente poderosa. Esa transformación se muestra cuando él empieza a soltar ciertos comportamientos que antes le parecían naturales. Quizá antes temía al compromiso. Quizá mantenía siempre una distancia emocional o vivía una soledad cómoda. Pero desde que estás cerca, algo se mueve dentro de él. Ya no le basta con pensar solo en sí mismo. En su mente y en su corazón se abre un espacio que nunca habría permitido antes. Y no lo hace por obligación ni sacrificio. Sucede casi sin que se dé cuenta, como si su alma se estuviera ajustando en silencio a una nueva realidad que lo llama desde dentro. Obsérvalo si empieza a compartir contigo partes de su vida que no le muestra a nadie más. No detalles triviales, sino fragmentos íntimos de su historia, sus miedos, sus errores, sus sueños más ocultos. Cuando un hombre se abre así, te muestra su humanidad sin filtro. No para parecer perfecto, sino porque empieza a confiar en ti a una profundidad que tal vez nunca había sentido. Entonces ya no se trata de conquista ni de juego de seducción. Se trata de entrega. Y esa entrega, por muy silenciosa que parezca, es la señal más clara de que algo fundamental en él ha cambiado. Jung decía que el alma necesita un espejo para reconocerse, y tú te conviertes en ese espejo. A través de ti, él no solo te ve a ti, empieza a verse a sí mismo con otra luz. Hay otra señal sutil, muy ignorada: cómo reacciona ante tus emociones. No todo el mundo sabe sostener la profundidad emocional de otra persona, pero cuando un hombre está realmente conectado contigo, comienza, sin darse cuenta, a sintonizar emocionalmente contigo. Siente tu alegría y sonríe contigo, pero también se inquieta cuando percibe tu tristeza. Aunque no encuentre las palabras, su energía cambia cuando cambia la tuya. Quizá no te pregunte directamente, ¿estás bien? Pero lo verás en sus ojos, lo oirás en su voz más suave, en la forma en que se acerca aunque no sepa qué hacer, solo que quiere hacer algo. Esa necesidad silenciosa de estar contigo, incluso cuando no sabe cómo ayudarte, es una de las señales más auténticas del amor inconsciente. Y quizá lo más revelador de todo es lo que pasa cuando tú no estás. Observa cómo se comporta en tu ausencia, si te menciona en conversaciones, si guarda cosas que quiere contarte después, si eres la primera persona en la que piensa cuando algo le sucede. En esos momentos sin cercanía física, cuando aún así sigues presente en su mundo interior, en sus pensamientos y en sus sentimientos, entonces no hay duda, está más enamorado de lo que cree, porque lo que permanece en la ausencia es más fuerte que lo que se dice en la presencia. Y eso no es casualidad, es el lenguaje del alma. Todo esto no tiene que ver con juegos de adivinanzas, tiene que ver con leer con el corazón, porque muchas veces el amor no llega con palabras ni certezas, llega con señales que el alma envía cuando empieza a reconocer a otra alma. Quédate cerca, porque lo que viene ahora te mostrará cómo se comporta el amor cuando ya no puede contenerse. Hay una fase en la que un hombre, incluso sin darse cuenta, empieza a necesitar tu presencia, no por costumbre, sino como una forma de equilibrio interior. No lo expresa con frases románticas ni declaraciones planeadas, pero algo en su energía cambia cada vez que tú no estás. Quizá no lo diga directamente, pero lo sentirás en su impaciencia cuando no hay mensajes tuyos,
en su aparición repentina justo cuando estabas a punto de soltarlo, en cada excusa que solo sirve para volver a estar cerca de ti, aunque sea un momento. No es obsesión ni dependencia emocional, sino una conexión genuina, una que nace tan profundo que ni él puede explicar por qué piensa tanto en ti. Y eso tiene todo el sentido desde la visión de Jung, porque el inconsciente no está atado a la lógica ni al tiempo. Cuando una emoción verdadera se ancla ahí, empieza a aparecer en pensamientos, impulsos y decisiones. Y una de las formas más claras en que esto se manifiesta es cuando ese hombre empieza a tomar en cuenta tu opinión, incluso en cosas que no te conciernen directamente. Tal vez te habla de sus planes futuros y te pregunta qué piensas, no para impresionarte, sino porque de verdad le importa si eso encaja contigo. No por cálculo, sino porque, silenciosa pero claramente, te has convertido en una especie de brújula interior. Incluso puede que empiece a contarte sus dudas e inseguridades. No porque te vea como terapeuta ni porque no sepa manejar sus emociones, sino porque su alma reconoce en ti un lugar seguro, alguien con quien puede ser él mismo, sin máscaras ni estrategias. Y cuando un hombre llega a ese punto en el que puede abrirse emocionalmente, ya no hay murallas de protección, porque el amor verdadero no nace del control ni de la certeza, sino de la posibilidad de ser vulnerable sin miedo. Esa confianza que te entrega, casi siempre de forma inconsciente, es una de las formas más puras de amor profundo. Pero lo que lo confirma todo es el momento en que empieza a imaginar su futuro contigo, aunque tú nunca se lo hayas pedido. Lo notarás cuando hable de sus sueños y, de repente, tú estás incluida en ellos. Quizá diga algo como, algún día me gustaría viajar allí. Y en esa visión tú estás implícita, no en palabras, pero sí en la sensación. Esas frases pequeñas, esas imágenes espontáneas, son como puertas abiertas a su inconsciente. En lo más profundo, ya formas parte de su camino, no como acompañante pasajera, sino como parte esencial de su mundo ideal. No necesitas empujarlo ni exigir claridad, porque cuando el alma ama, lo muestra en los gestos más simples. Y cuando su energía, sus acciones, su atención empiezan a girar naturalmente en torno a ti, lo que está creciendo entre ustedes es real, aunque él aún no lo entienda, aunque todavía no esté listo para decirlo en voz alta, porque cuando el alma ya ha elegido, lo demás es solo cuestión de tiempo. Y en ese tiempo, puedes ver con los ojos del alma lo que la mente todavía no se atreve a decir. Quédate conmigo, porque aún hay más por descubrir. Cuando un hombre empieza a mirarte como si formaras parte de algo que no quiere perder, su forma de tratarte comienza a cambiar. Y este cambio no es superficial. No es que, de pronto, sea más cariñoso o quiera verte más seguido. Es que su alma empieza a reorganizar su mundo alrededor de tu existencia. Porque cuando el sentimiento es genuino, la otra persona deja de ser percibida como un extra y se convierte en una parte indispensable del conjunto. Lo reconocerás en cómo te da prioridad, incluso sin decirlo. Quizá haya tenido un día agotador. Quizá muchas cosas reclamen su atención. Y aún así, está ahí. No por obligación, sino porque simplemente no soporta dejarte fuera. Porque el tiempo contigo, incluso en silencio, le da paz. Y la paz es quizá la emoción más subestimada y a la vez más importante en el amor. No se trata solo de mariposas o emoción. El amor verdadero, ese que surge en el inconsciente, ese que Jung reconoció y estudió como una fuerza transformadora, también se revela en la calma que uno siente junto a alguien, donde no hace falta ser nada especial para sentirse amado. Cuando él siente paz en tu presencia, cuando se da cuenta de que puede quitarse la armadura, que no tiene que ser perfecto para ser aceptado, entonces empieza a verte como un hogar, no un lugar físico,
sino un refugio emocional. Y cuando eso sucede, comienza a hacer algo que muchos no notan al principio. Empieza a alinearse contigo sin que tú se lo pidas. Quizá de repente descubra gusto por algo que a ti te apasiona, se interese por tus pasiones, tus ideas, por lo que te mueve por dentro. No es que se pierda a sí mismo, más bien, descubre lo hermoso que es compartir lo que es suyo. No es casualidad. Jung describía cómo los límites internos se suavizan cuando dos almas resuenan, y es exactamente ahí donde nace la intimidad verdadera. No solo el deseo, no solo la atracción, sino ese silencioso sentimiento de pertenencia que no necesita explicación. Observa también cómo te defiende cuando no estás. Puede que no lo veas, puede que no lo oigas, pero en conversaciones pequeñas, en momentos donde tú estás ausente, él toma partido por ti. No porque espere algo a cambio, sino porque siente, muy dentro, que protegerte es proteger algo que ya ha empezado a amar. El amor no siempre grita, a veces simplemente actúa, a veces habla a través de gestos que nadie más ve. Y ese tipo de amor, el que se defiende incluso en silencio, es el más poderoso de todos. Así que, si él cambia sus hábitos sin darse cuenta, si te protege en secreto, si piensa en ti antes de tomar decisiones importantes, no lo pases por alto. Estás frente a una verdad emocional que ni él mismo comprende del todo. Y justo ahí, en ese espacio más allá del miedo, de la lógica y de las viejas heridas, nace algo puro, lo más puro que el amor puede ofrecer. Y ahora estamos llegando a las señales más profundas de un amor que ya no puede esconderse. Cuando todas estas señales se entrelazan, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ese hombre ha cambiado sin notarlo, cuando sus acciones, sus silencios y sus gestos más simples hablan más fuerte que cualquier palabra, entonces reconoces lo más importante. El verdadero amor no siempre aparece de forma espectacular. No siempre se revela en grandes gestos ni en explicaciones perfectas. A veces llega en forma de constancia, de cuidado silencioso, de ternura que no necesita testigos. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que él mismo cree, su alma ya ha tomado una decisión que su mente apenas comienza a entender. Jung enseñaba, el inconsciente no miente. En lo más profundo de nuestro ser vive una verdad que se manifiesta a través de símbolos, emociones y acciones. Aunque no las entendamos del todo, siguen siendo reales. Y cuando reconoces estas señales, cuando sientes esa conexión, cuando algo dentro de ti te dice que lo que ocurre entre ustedes no es casualidad, escúchalo. Confía en tu intuición. Porque muchas veces lo que llamamos duda es solo la mente intentando comprender lo que el alma ya sabe. Y si estas palabras han resonado contigo, si te has visto reflejada en cada línea, si has sentido que por fin alguien pone en voz alta lo que llevas tiempo sintiendo, entonces tengo una petición pequeña pero poderosa. Comparte este video. No por mí, sino por todas las personas que están esperando una señal, una comprensión, una verdad más profunda sobre lo que sienten. Porque el amor verdadero, ese que nace del alma, quiere ser entendido para no perderse en el ruido del mundo. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así, si reconoces estas señales en alguien. Deseo leerte, conectar contigo y seguir construyendo este espacio. Un lugar donde los sentimientos sean respetados, donde el alma pueda hablar y donde cada uno pueda sentirse visto. Y recuerda, cada vez que compartes, comentas o dejas un corazón, ayudas a que este mensaje llegue exactamente a las personas que más lo necesitan. Y créeme, allá afuera hay muchas que solo necesitan saber que su amor no es un error, sino un signo de una verdad muy profunda. Nos vemos en el próximo video. Pero por ahora, llévate esto contigo. Si él hace todo esto, no lo dudes. Está mucho más enamorado de ti
de lo que él mismo se da cuenta.